Periodismo en Colombia, todo un desafío. Bienvenidos a este podcast donde daremos entrega y trataremos de explicar cómo la comunicación hace parte de la esencia del ser humano y no es posible concebir al hombre sin la posibilidad de comunicación, pues este le viene dado a su condición racional. Mi nombre es Alejandro Polanco, estudiante de la Universidad Minuto de Dios en el programa Comunicación Social. Buenos días para todos, soy Juan Fernando Tavares Ospina, e igualmente, al igual que Alejandro, estudio Comunicación Social en la Fundación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos del periodismo en Colombia, todo un desafío. Tenemos como invitado importante al periodista Carlos Buege, que lleva ya unos años haciendo un periodismo comunitario. Se puede decir que es un periodismo comunitario que nace de un entender propio de querer mantener a la gente informada y que la gente pues conozca un poco de la realidad de una manera directa. Carlos, bienvenido. Gracias a todos ustedes, a estos estudiantes de la Uniminuto. Qué bueno tenerlo y decirle que hemos vinculado esta información con lo social, que es lo importante para nosotros, tanto en el trabajo en la salud, en pensiones y en todo esto que tiene que ver con el desarrollo de las principales actividades del ser humano. Mire, les contamos antes un preámbulo importante, es como primero, si bien hoy en día el desafío es hacer prensa en Colombia, también es necesario recordar, contextualizar a las personas que oyen este podcast de cómo nació la prensa en Colombia, y es que está estrechamente ligado pues al derrotero de la expedición botánica y en especial al cubano Manuel de Socorro Rodríguez, creador del primer semanario del gobierno conocido por el papel del periódico Santa Fe de Bogotá en 1791. Erudito, económico y mercantil también tenemos al redactor americano de 1808 y proyectos que fueron liderados por los pioneros del periodismo, hombres que fueron alma y vida de proyectos mutis, desde el nacimiento mismo de esas publicaciones periódicas que se vieron sometidas a la vigilancia expresa de la corona española en su momento. Los medios de comunicación se mueven hoy más que nunca en las esferas del poder económico y político, que les asegura un papel fundamental en la generación de percepciones, creencias, opiniones, posturas, decisiones, sentimientos y pasiones, que juntas configuran estados de opinión pública que se reflejan en las actitudes y posibles lecturas que los individuos suman y hacen de los asuntos públicos, especialmente aquellos convertidos en noticia por medios y periodistas, y que pueden resultar definitivos dentro de un papel que se juegue en la sociedad en el momento. Igualmente podemos aunar al tema del día de hoy, que las múltiples realidades colombianas, la manera como las entienden los públicos lectores, ¿sí o no?, en medios de comunicaciones, de acuerdo a los discursos y la manipulación que del mismo realizan medios periodísticos, y hacen estos que sean instrumentos eficaces para posicionar valores, formas de pensar y orientar sus audiencias a sus públicos. Todo este contexto lo hacemos con el único fin, primero, de poder, valga la redundancia, contextualizar a nuestros oyentes de este podcast del desafío de hacer periodismo en Colombia, porque si bien nace con las imprentas, y digamos que, como lo remarcábamos en el 1791, 1810, todo esto de las imprentas que fueron la primera forma de expresar lo que estaba pasando en ese tiempo sometidas a la corona española, hoy en el siglo XX, pues bueno, en el siglo XX vimos también una realidad política que pues tuvo mucho que ver con los medios de comunicación y que realmente pues los limitó, y que pues también mostró el poder, el cuarto poder, que viene siendo la comunicación social en nuestro país y a nivel mundial, que es el periodismo. Hoy en día, de una manera más explícita se puede hacer periodismo, pero a la misma vez esa manera explícita también se convierte en un desafío, como titulamos nuestro podcast. Primero, porque hoy en día, en el afán de la inmediatez, no recurrimos a la fuente, y la tecnología pues también puede parecer contraproducente. Carlos, quiero que nos cuente usted cómo mira el periodismo de antes al periodismo de hoy en día. El periodismo de antes era más, no sé, tenía más tacto, por así decirlo, porque se investigaba un poco más, ¿no?, para poder sacar una información. El periódico no podía sacar una información porque luego iba a perder credibilidad y era la única forma de tener lectores, ¿sí?, suscriptores. Hoy en día, el primero que saque la cámara y grabe tiene la ventaja. Sí, gracias. No, precisamente hace unos 40 años, vámonos hacia atrás, hace unos 40 años, ¿qué observaba uno en el periodismo?
unas personas no jóvenes ya de edad, unas personas frente a una máquina de escribir. Lo vimos varios periodistas que ya han fallecido, como decir Carlos Salamanca, que tuvimos, que tiene el departamento del Huila el premio de periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón, y que se presentan hoy en día jóvenes que utilizando los diferentes medios y llegan a publicar, a sacar estas notas, que muchas veces no lo conocen los demás periodistas y son los ganadores. Y eso cambió mucho. Antiguamente, como le dije yo, la máquina de escribir y se sentaba a hacer usted sus cuartillas y piense y analice y después presentárselo a los jefes a ver cómo le parece esto, si le va bien o no. Recuerde que los jefes de estos, hablemos de radio y en la prensa últimamente, también tienen un director, un jefe que tiene que ver con una situación política, llamémoslo así, como se ve también en la actualidad. Entonces usted llegaba y presentaba sus trabajos, vamos a hablar de esos temas, se reunían en redacción y empezaban eso, cada uno se sentaba, así lo hacía, apareció la radio y la radio se iniciaba con esos temas. Ahora en la radio ya nadie va, muy pocos se sientan haciendo las dos comparaciones, hacer y escribir para poder sacar esto, muy pocos hacen eso. Otros llegamos y entramos de una vez con la noticia, miramos y nos centramos, pero antiguamente sí, y repasaban y cambiaban e iban al aire. Hoy en día no, hoy en día muy pocos realizan esa actividad, sentarse a mirar, a observar y estudiar e ir a la fuente. No hay tiempo de llegar a la fuente hoy en día, se nos complica esa situación, para muchos no podemos salir, los otros diversos compromisos que tenemos, que dedicarse uno solo al periodismo, muy difícil. Carlos, casi que necesitamos de la aprobación de los directores de las emisoras radiales y contar con su sapiencia para que nos dejaran continuar, para sacar al público, sacar al aire eventos noticiosos que sucedían en el momento. Como usted lo manifiesta el día de hoy, la inmediatez o los medios de comunicación y los medios tecnológicos nos conllevan a que sea la primera persona quien esté en el in situ y nos dé o nos emane la información de la noticia de alguna manera. El tema es que está transmitiendo, pero el tema de realizar la noticia, de ir a fondo, de estudiarla, de investigarla, se ha vuelto complejo, como usted lo acaba de mencionar. Mire, algo que es pertinente decir en este momento, en este podcast, que tenemos pues el fenómeno del desafío que es hacer periodismo en Colombia en la actualidad, es lo que remarcábamos, ¿no? Como antes se tenía que recurrir a la fuente y como lo remarcaba Juan ahorita el que primero llegue gana, pero ahí se causa desinformación, Carlos. Totalmente podemos hablar de una desinformación, que es el mayor desafío que tenemos hoy. ¿A dónde vamos? Porque no se puede creer, uno ve mucha noticia, pero de verla, creerla, hay una diferencia enorme y es lo que lastimosamente el periodismo en Colombia pierde credibilidad. Y tanto en medios nacionales de gran categoría como los medios, porque hoy en día cualquiera puede ser periodista, pero el comunicador, que es el que va a la fuente, que indaga, que investiga, que busca a los demás protagonistas, no solamente con una versión y forma el bonche, porque lastimosamente también el periodismo juega al que primero forme el escándalo, el amarillismo vende. Entonces no hay un periodismo de retroalimentación entre los protagonistas de la noticia y la noticia misma. Carlos, el espacio que tenemos pues es breve, pero ya para ir cerrando, quiero que usted me diga cómo se puede hacer un periodismo de una manera, digamos así, sincrónica, digamos de una manera correcta, que nos permita pues a nosotros poder facilitar nuestra labor como comunicadores sociales, ¿sí? Por el afán de sacar la chiva, no perder el norte, que es siempre la verdad. Sí, eso debería ser el periodista, llegar a ser el periodista. Pero como estamos en esta situación, se está polarizado esto. Hoy en día vemos que unos periodistas están allá bajo la fuente de los que mandan en el poder, allá arriba, los que tienen todo
todo este poder económico, que eso se riega, hablando del poder económico, entonces ahí llegan unos periodistas, y en otros llega el periodista que puede llegar a sentir ese miedo de ir a criticar otras situaciones que tienen que ver con mucho la seguridad de este país, con la verdad de la información. Y todos los días aparece y vemos allá unos periodistas de los grandes medios hablando, exponiendo unas cosas, y otros periodistas de otros que también se están volviendo grandes, desvirtuando todo esto. Y estamos en este círculo tan grande, y como es el miedo que le da mucho. Hoy muchos periodistas que critican, hablemoslo así, están con guardaespaldas y tienen personas al lado porque han sido amenazados. Le da miedo, a muchos nos da miedo salir a enfrentar esta situación, y muchas veces muchos de ellos tratan de ser muy tranquilos, no llegar hasta allá, y todo ya con la tecnología que tenemos nos es casi pues sencillo ver que llega otro y llegar a usted a hablar sobre este tema, pero esto tiene que cambiar. En estos días con el premio periodismo oíamos al periodista Osuna, si no estoy mal, hablando de este tema, de los libros que tiene y la forma como ha iniciado esta investigación. Entonces, y eso lo hacen muchos que han escrito libros. Otros periodistas, con dar un ejemplo como Guillermo Bravo, aquí fue asesinado por las balas hace ya unos años. Vivía al frente de mi casa y le dijeron que lo iban a matar, y lo mataron allá en el barrio Virgilio Barco, que era crítico de todo esto. De todos modos, son los miedos, es la forma de pensar uno, otro no, yo voy para adelante. Jaime Garzón, que está cumpliendo años de muerto, y con lo que habló con el señor fiscal de la nación, y ahora vemos un mensaje que sale que lo que dijo él hace tantos años de que lo mataron es lo que está dando hoy, y eso es la situación muy grande. Pero bueno, los que dijeron, informaron hace rato, unos murieron, pero hoy está reventando lo que pasó y la verdad que se está buscando. Sí, Carlos, muy bien. Desafortunadamente, desde épocas coloquiales en nuestro país se ha presentado ese tipo de situaciones para con tan hermosa profesión que es comunicar, que es informar a la población de lo que se esté sucediendo en el momento. Y desafortunadamente, el de pronto no divulgar, sino informar con unas fuentes creíbles nos conllevan a que algunos grupos al margen de la ley nos constriñan y nos lleven a que esa información no se plasme efectivamente o se haga de manera casi que incógnita. El día de hoy podemos concluir que una nación, un estado sin comunicación, sin poder ejercer esa hermosa profesión de manera tranquila, de manera normal, es algo complejo. No se puede llevar a cabo muchas actividades si no se está informando en los medios, si no se está contextualizando el estado actual de cómo se están sucediendo los hechos noticiosos, los sucesos que a diario se nos dan, porque sabemos que la noticia se genera en cualquier parte, en cualquier momento y en cualquier situación. Así es, Juan. Como lo recogía Carlos, hay un límite hoy en día entre tratar de llevar un periodismo a la fuente, pero también el miedo de ir directamente a la fuente, porque si usted busca más o es que escudriña más de lo que tiene que buscar, pues puede terminar de pronto un poquito más allá de la tierra, ¿no? Hoy, sí, así las cosas son como son. Si usted termina, ahí hay digamos que hay como una zona limítrofe, ¿no? No vaya mucho para allá porque es complejo. Ya finalizamos, entonces cerramos este podcast. Esperamos que este acercamiento a lo que fue el periodismo y lo que es y el desafío que se muestra, pues nos haya permitido entender un poquito hacia dónde vamos, y como comunicadores tenemos el reto también de informar, pero también con mucho tacto poder tener la capacidad de poder administrar esa información que se tiene. Ya para cerrar, Carlos. Gracias, ¿no? Para agradecerle esta invitación y hacer una corrección. Hay que ir a la fuente. El que estuvo con nosotros fue el periodista, escritor, docente y además interpreta la guitarra, es un artista. Él es Javier Osuna Sarmiento.
pues compartió las experiencias en un trabajo periodístico con la Conferencia del Periodismo, una inquieta certidumbre. ¿Qué va a pasar con el periodismo? Y él lo vivió en ese tiempo con la historia de Norte de Santander, de todo esto que pasó con los hornos crematorios, que no solamente en Alemania se vieron, sino aquí en Colombia, y que es el momento ese que conozca la verdad. Y eso sí, los periodistas debemos apoyar eso, que se conozca la verdad. Así es, Carlos, Juan, hemos llegado al final de este podcast agradeciendo pues la compañía de estos colegas que hacen posible que podamos hacer un coloquio bien interesante. Nos podemos quedar hablando mucho, realmente hay mucha tela por cortar, hacer todo un marco histórico, pero resaltamos eso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son los retos que se tienen que dar? Agradecemos a Juan, a Carlos y quien les habló, Alejandro Polanco. Hasta una próxima entrega.